Número 10. Shirley Wolf y Cindy Collier. Si bien la mayoría de los asesinos psicópatas adultos trabajan en solitario, cuando se habla de adolescentes e incluso de niños asesinos, las cosas cambian drásticamente. Como la historia de estas dos adolescentes que sin ningún motivo aparente salieron un día con el firme propósito de acabar con la vida de alguien, lo que lograron al matar de forma brutal a Anna Brackett, de 85 años. Policialmente el caso no tardó mucho en resolverse, pues las adolescentes no prestaron atención a ninguno de los tantos detalles que terminaron delatándolas. Tras ser capturadas horas después del asesinato, ambas confesaron cómo usando un cuchillo de carnicero apuñalaron 22 veces a la infortunada anciana, que quedó tendida en un enorme pozo de sangre. Número 9. Hermanos Weber. La historia de los hermanos Weber es digna de una película de terror, tanto así que aún años después de los hechos es un tema obligatorio en las escuelas de los investigadores criminales de Estados Unidos. Ambos adolescentes de 17 y 19 años decidieron y planificaron con todo detalle asesinar a toda su familia a cuchilladas. Sin embargo, algo no les salió bien, y dos de sus hermanas sobrevivieron al ataque y fueron quienes contaron los detalles a las autoridades. Lógicamente, ambos homicidas fueron capturados, y cuando los investigadores revisaron sus habitaciones, descubrieron planes macabros para ejecutar asesinatos en masa, con el único fin de hacerse conocidos. Hoy en día los hermanos Weber cumplen sentencia de por vida en una unidad de aislamiento, y todos sus pedidos de clemencia por enfermedad mental han sido desestimados por los tribunales de justicia. Número 8. Thompson Toddlers. Ocurrido en Houston, Texas, este es uno de los casos de asesinato infantil más extremo de los últimos años, y es que pocas veces se ve que unos pequeños de escasos 4 años decidan cocinar en un horno a su pequeña hermana de 19 meses. El hecho ocurrió en el transcurso de tiempo en que los niños fueron dejados sin supervisión por su madre. Durante este tiempo, los dos mayores decidieron meter a su pequeña hermana en el horno, provocándole la muerte debido a las extremas quemaduras que le ocasionaron. Tras una hora, la madre encontró el cuerpo de la pequeña totalmente carbonizado y los niños responsables del hecho riendo por la travesura que acababan de cometer. Número 7. Girl Lei. Aunque la sociedad japonesa se distingue por ser bastante tranquila, siempre ocurren fenómenos aislados que echan por la borda este tipo de características sociales. Si no lo crees, escucha el caso de Girl Lei, seudónimo dado a una pequeña de 11 años de origen japonés, quien en un arranque de ira, viendo a la que hasta hacía poco había sido su mejor amiga, la empujó a una habitación vacía y la degolló rápidamente usando un cortador de cartón. El hecho sorprendió a toda la comunidad, y es que hasta ese momento, Girl Lei había destacado por su buena conducta, su interés por los deportes y por sus buenas calificaciones. La joven fue juzgada y sentenciada a 9 años de cárcel, y en lo que lleva de sentencia se cuentan por decenas los psicólogos y psiquiatras que la han visitado. Entre todos ellos han llegado a la conclusión de que la jovencita se encuentra mentalmente apta y que su crimen podría repetirse de ser puesta en libertad. Número 6. Stuart Harling. Considerado por muchos el adolescente más peligroso del mundo, este joven de tan solo 19 años se dio a conocer en el ámbito policial tras haber asesinado a sangre fría a Cheryl Moss, de 32 años. Su historia va más allá de un simple asesinato. Desde su adolescencia, Harling se sumió gradualmente en un mundo solitario, convirtiéndose en un aficionado de los sitios web gore. Su idea era convertirse en uno más de la lista de asesinos en serie, y para ello escogió a su primera víctima, a la que le propinó cerca de 77 puñaladas. Por fortuna sus planes se vieron deshechos por un simple error que le costó ser atrapado. Y es que en medio de la huida, el asesino desechó una mochila con el cuchillo, sin tener en cuenta que ésta llevaba grabada su dirección. Tras su arresto, el joven admitió que cometió el asesinato por simple aburrimiento, mostrando un alto nivel de desprecio a la vida humana. Número 5. Keith Randulic. El caso de Randulic es de lejos uno de los más atroces, ya que resulta difícil imaginar algo peor que acabar con la vida de un hermano. En el 2009, Randulic condujo a su pequeña hermana Sabrina Clement de tan solo 4 años al sótano de su casa, donde usando un cuchillo de carnicero cortó su cuello dejándola morir lentamente. En el sitio, además del cadáver, se encontraron escritos perturbadores que dan cuenta de lo macabra que resultaba la mente de este joven, que hasta ese momento brillaba en todo lo que hacía. El asesino nunca negó su crimen. Sin embargo, en su mente existía una extraña y perturbadora excusa para lo que hizo. Según él, solo quería liberar a su pequeña hermana del abuso sexual constante al que era sometida por otro miembro de su familia, algo que médicamente fue descartado.
Al final Randulic fue encontrado culpable de homicidio y sentenciado a 40 años de prisión, una condena tristemente corta. Número 4. Morgan Geyser y Anissa Weier. De todos los casos que estamos viendo, este puede que sea el que mayor difusión ha tenido. Estas dos jovencitas, que en el momento del crimen tenían solo 11 años de edad, lograron estremecer al mundo entero por su crueldad, a la vez que encumbraron a uno de los mayores creepypasta de Internet, el ya célebre Slenderman. Y es que en busca de ser las elegidas de este personaje de ficción, este dúo de psicópatas sedujeron a una de sus amigas hasta un bosque, donde en un acto ritual de maldad desenfrenada le propinaron cerca de 20 puñaladas. Sin embargo, no contaban con que la pequeña, aún con heridas de gravedad, lograra salir del bosque y llegar a una carretera donde fue auxiliada con tiempo suficiente para salvarle la vida. Lo sorprendente del caso es que las criminales nunca negaron sus actos. Sin embargo, no veían nada malo en lo que hicieron, pues según ellas era necesario para ser las elegidas. Hoy en día ambas siguen apelando una sentencia que podría hacerlas pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Número 3. Nehemia Griego. Este caso paralizó a Nuevo México debido a la implicación que tuvo en el ámbito social y religioso, tanto así que fue comparado con el crimen de la familia de Feo. Nehemia Griego, de solo 15 años, tomó la decisión de acabar con toda su familia. Para ello comenzó asesinando a su madre con un rifle del calibre 22, la misma arma que usó para dispararle a su hermano y asesinar a sus dos pequeñas hermanas. Como si esto no le hubiese bastado, esperó más de 5 horas a su padre, y al verlo llegar, le propinó 8 disparos con un rifle M15. Al ser apresado, Griego, además de confesar, indicó que su idea era matar a tantas personas como pudiera antes de ser liquidado por la policía. Número 2. Jasmine Richardson. Jasmine Richardson es considerada una de las niñas asesinas más despiadadas del mundo. Y es que basta con saber que mientras apuñalaba a sus víctimas en el pecho, se reía de sus súplicas, para saber que detrás del dulce rostro de una niña de 12 años se ocultaba una asesina a sangre fría. Jasmine, junto a quien era su novio, 11 años mayor que ella, planearon y ejecutaron el asesinato de sus padres y su hermano, apuñalándolos hasta el punto de dejarlos irreconocibles. En un principio las autoridades pensaron que el asesinato había sido idea del joven de 23 años. Sin embargo, algunos mensajes online demostraron que fue la pequeña Jasmine quien planificó e incluso le dio un papel específico a su novio en tan macabro plan. Lo triste es que hoy en día quien era el novio de Jasmine cumple 3 condenas de cadena perpetua, mientras que Jasmine va a la universidad tras cumplir solo 6 años de prisión. Número 1. James Fairweather. Para muchos este joven de 15 años pudo llegar a ser uno de los asesinos en serie más despiadados y crueles del mundo, aun cuando solo asesinó a 2 personas antes de su arresto. Desde temprana edad, Fairweather demostró ser un joven muy poco común. De hecho, en diversas ocasiones mostró un nivel de agresividad un tanto peligroso y una capacidad para amenazar preocupante. Antes de cometer su primer asesinato, este adolescente amenazó con revivir una masacre al estilo Columbine, pero nadie le hizo caso. Lo cierto es que después de ambos homicidios, la policía interrogó a más de 70 sospechosos y a cerca de 900 testigos, sin lograr ningún éxito. Pero tras un año, Fairweather intentó recrear sus crímenes siendo arrestado en posesión de guantes de goma y un cuchillo. Al final, y en medio de alegatos de demencia, Fairweather fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas.